Muchas gracias por la gentil concurrencia, respetables académicos, pensadores, escritores, periodistas, maestros de la universidad. Y yo me siento honrado con Felipe Urbano de Lara y Julio Echeverría y Felipe Urbano de Lara. En la ciudad de Guayaquil, pienso que debemos instalarle ya a escuchar las reflexiones de los aludidos intelectuales quiteños al exministro Vladimiro Álvarez. ¿Cómo te parece a ti, doctor Julio Echeverría, la zancadilla que está comenzando a insurgir en contra de Moreno, ya con una táctica más desestabilizante, si cabe el término, ¿no? Una táctica que ya no es hacerle tener corajes al presidente de la República, acusarle de algo, desquitarse de alguna manera o cumplir con alguna consigna de odiosidad o de revanchismo de carácter político. Ahora la cosa va más en serio. ¿Cuáles son los vestigios que ubicas tú, Julio? Gracias. Felipe, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo, por la entrevista. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Gusto compartir con Felipe el panel. Bueno, yo creo que estamos frente a una reacción, en alguna medida también creo inducida por los últimos resultados electorales, donde el correísmo acusa un repunte. Creo que ciertas fuerzas se han sentido, pues, en alguna medida empoderadas como para ocupar nuevamente la escena política y tratar de incidir con más fuerza en un proceso de contención, diríamos, de contención o de detención de lo que el gobierno de Lenín Moreno está realizando en este periodo o que ha realizado en este periodo, y que tiene que ver con un alejamiento del modelo del correísmo, que tiene que ver con un desmontaje de un conjunto de instituciones que se convirtieron en piezas claves para la consolidación de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Ese es el elemento, uno de los elementos de fondo. Entonces, se trata de contener y se trata de, en ese sentido, desestabilizar a la operación política que está realizando el presidente Moreno. Creo que ese es un tema de fondo. ¿Cuál es el tipo de operación política que él más o menos nos podría mostrar este rato? Yo creo que se mueve mucho dentro de lo que podríamos llamar una operación en el ámbito de lo informático. Podríamos incluso llegar a pensar una especie de terrorismo informático, en el cual hackers, trolls, fake news se convierten en piezas de una operación de intervención masiva para afectar una orientación política. ¿Con qué propósito? Justamente para detener, como decíamos hace un momento, esta operación de descorreización, que es una operación compleja, que no tiene solamente que ver con un desmontaje de los órganos de control, sino que tiene que ver con un cambio de mentalidad profunda en el manejo de la política pública, tiene que ver con un cambio en el modelo económico, y en realidad el gobierno de Lenín Moreno está incidiendo fuertemente en cambiar el modelo estadocéntrico, el modelo de la economía del país centrado sobre esta dupla del extractivismo y del rentismo, y abrir hacia un modelo en el cual la competitividad y la innovación tecnológica y el crecimiento se sustenten sobre fuentes financieras distintas. Esto es sobre una convocatoria, una inversión externa que sea sólida, que sea sostenible en el tiempo. Y este es un proceso de larga data. No se puede de la noche a la mañana cambiar un modelo como fue el modelo económico impulsado desde el correísmo. Igual en materia institucional, no es suficiente con quitar cabezas de los órganos de control y sustituirlas. Es necesario ir a un proceso de reinstitucionalización que necesariamente deberá confluir en una asamblea constituyente. Yo creo que ya las voces están cada vez más claras en esa dirección, porque
No se trata ¿Y tampoco para aquí. qué serviría? No se trata tampoco aquí de hacer pequeñas operaciones de modificación institucional. Ya no cabe. Ya no caben. Ya no hay espacio. Está ya cada vez más claro que este Consejo de Participación Ciudadana, el quinto poder, se convirtió en el perno institucional sobre el cual se montó el modelo estadocéntrico, el modelo del hiperpresidencialismo. Se debilitó a la legislatura y se debilitó a la sociedad civil en su capacidad autónoma de participar y en su capacidad autónoma de Julio juzgar nos y dice, fiscalizar Felipe, al poder. Solamente, exclusivamente, un recambio estructural podría corregir, digamos, la presencia de un organismo con los suficientes poderes como para volver a conquistar el predominio de una sola voluntad en el proceso político ecuatoriano. Es decir, si es que no movemos no lo desechamos a ese famoso Consejo de Participación Ciudadana vía cualquier alternativa, no sé cuál la encuentres tú pródiga y efectiva, como esta de una consulta popular o como esta de un referéndum o de una constituyente, que sería bastante más complicado de poder organizar. Pero, ¿qué está buscando Correa y qué está buscando Moreno? ¿Cómo se autodefienden los dos? ¿Cómo atacan y se defienden simultáneo? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Felipe Urbano de Lara. Gracias, Gonzalo, por la invitación nuevamente, y siempre un gusto estar con Julio, y un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Yo no sé si es que... Es decir, me parece que tiene el conflicto el alcance y la proyección que señala Julio, ¿no? Es decir, aquí hay un conflicto alrededor del modelo económico, aquí hay un conflicto alrededor del modelo institucional, alrededor de la democracia, y es evidente que uno de los objetivos del correísmo es tratar de parar esto que Julio llama la descorreización. Detener en la medida de lo posible un proceso que viene desde hace casi 2 años y que ha tenido ya unos efectos profundos y que se reflejan en los resultados electorales. Yo no creo que haya una recuperación del correísmo, yo más bien veo un debilitamiento del correísmo, pero creo que el correísmo y Correa están utilizando esta coyuntura electoral para 2 cosas. Uno, para decir, nosotros fuimos los ganadores, recuperar la iniciativa política, y en este mensaje de empoderamiento lanzar esta ofensiva contra Moreno, que tiene como objetivo desestabilizar el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ahora, yo en el fondo, Gonzalo, creo que es un conflicto más pedestre, más... es el resultado de odios personales, de los dos líderes de comienzo. Sí, es un conflicto que está envenenado, marcado por la lógica y la idea de la traición. Este es un traidor. Moreno es un traidor, Moreno es un canalla, Moreno es un corrupto, y no le perdonan esa traición, y no le perdonan haber provocado toda esta implosión dentro de Alianza País, de haber desmontado el movimiento de gobierno, de haber desmontado la estructura de poder correísta. No le perdonan. Ese me parece que es un conflicto que, si bien tiene los elementos que señala Julio, creo que tiene una lógica interna, una lógica propia derivada de esta rivalidad entre dos media líderes. Cantinera, ¿no? No sé si de cantina, pero muy personal, ¿no? Sí. Muy alrededor del personal, de las dos personalidades, ¿no? Un movimiento que se rompió, un movimiento cantinera no por el licor, pues no, cantinera es por la actitud que han asumido. De bronca y de lanzar ceniceros y amenazarse con el cuello, el pico de la botella.
Porque lo que sacan, por ejemplo, toda esta revelación de este hackeo al teléfono, a los teléfonos celulares de la familia Moreno, lo que tratan de mostrar, me parece a mí, es que Moreno es una persona que no tiene las condiciones morales, éticas, que fue parte de un proceso político que también le contaminó y le ensució y que le está contaminado por lo que él supuestamente está combatiendo. Entonces me parece que la destrucción viene por ahí, y sí creo que en la estrategia y la táctica es esto que Julio llama el terrorismo, digamos, a través de las redes, fake news, todo eso, ¿no? Y la respuesta de Moreno es decir, usted es más corrupto que yo, más o menos, ¿no? Usted está siendo alimentado por el chavismo, usted recibe dineros de Rusia, ¿no? Entonces me parece que es eso, estamos envueltos en un conflicto entre dos liderazgos que rompieron, que se fracturaron y que se enfrentan desde la idea de la traición y que se odian, Y la política ecuatoriana, es históricamente... que se odian a esta hora del partido, ¿no? Se odian, o sea, yo creo que es literal, no estamos exagerando. Y yo creo que... Porque también fueron buenos en una temporalidad para el teatro. Sí, y me parece, y ¿sabes qué me parece, Gonzalo? Me parece que en el fondo se rompe un acuerdo entre ellos. Yo creo que siempre hubo un acuerdo, un pacto entre Correa y Lenín Moreno, que era jugar a dos bandas, ¿no? El uno era el duro, el autoritario, el que marcaba la línea, el otro era el bonito. El otro era el que matizaba todo eso, matizaba todo eso. ¿Jugaron algún tiempo en esas condiciones? Sí. Entonces, eso, y si uno ve la historia política del Ecuador, las fracturas de los partidos, las fracturas de los proyectos políticos, el fracaso de los proyectos políticos, en mucho se debe a estos enfrentamientos entre caudillos, entre líderes que no pueden conciliar, ¿no? ¿Qué tiene el uno y qué tiene el otro, según Julio Echeverría? A ver, yo creo que en realidad... A esta hora, ¿no? Sí. Porque antes se amaban. Creo que en realidad estamos frente a un viraje que realiza el presidente Moreno respecto de sus propias convicciones iniciales. O sea, en ese sentido, podríamos decir que se traiciona a sí mismo. Si es que partimos de la idea de que durante todos los, no sé cuántos años, 8 o 10 años, en los cuales el presidente Lenín Moreno hacía parte de lo que llamamos ahora correísmo, lo que está haciendo es justamente una reversión, una autocrítica, podríamos llamar, una modificación, un cambio de línea, que es un cambio de línea sustancial, como estábamos observando, porque está afectando el modelo económico, porque está afectando el modelo institucional, porque está dándole la vuelta, diríamos, al modelo correísta. En ese sentido, la acusación de traición es una acusación seria, porque en realidad Lenín Moreno se está saliendo del cauce en el cual él se formó. No nos olvidemos que Lenín Moreno pasó un largo periodo como comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra y fue financiado justamente por aquellos que hoy le acusan de haber usado esos recursos para lujos, para cualquier tipo de uso, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, Lenín Moreno fue formado por el correísmo para la sucesión de Correa. Y de repente eso no funciona. Entonces, la fuente del odio del cual habla Felipe está justamente aquí. O sea, frente a quien de la manera más clara, más inteligente, podríamos decir, y más eficaz, ha logrado desmontar parte del correísmo. Diríamos la parte más visiva, aquella que más podemos apreciar. Y el camino que sigue esa lógica o esa dinámica es un camino que apunta a revertir las condiciones estructurales del modelo del correísmo. Y entonces ahí se vuelve más peligroso y se vuelve entonces necesario detener la operación que está haciendo el presidente Moreno. Fijémonos en cómo
la lucha contra la corrupción hasta este momento ha sido una lucha tenue, débil, imprecisa, ambigua, no ha llegado a resultados sustantivos. ¿Por qué? Porque la institucionalidad ha estado extremadamente débil también, porque estamos frente a un proceso de transición en donde toda la institucionalidad que se encargaba del control, por lo tanto del control de la corrupción, estaba en manos de los corruptos. Y estamos tratando de desmontar, y se está tratando de desmontar, y recién, podríamos decir el día de ayer, con la posesión ya definitiva de la fiscal Diana Salazar, podríamos decir, la institucionalidad finalmente está asentándose sobre pies firmes. Y por lo tanto, la lucha contra la corrupción puede tener ya ahora sí resultados mucho más claros que los que tenía antes. Entonces, esa es una señal de que en realidad la desesperación de las fuerzas del correísmo por detener la operación de desmontaje del modelo que está llevando adelante el presidente Moreno con muchas dificultades, con muchas complejidades, es un imperativo para el correísmo. Entonces, creo que tenemos que estar muy claros en esa dirección, especialmente si es que creemos y si es que queremos que el país se reinstitucionalice en términos democráticos, en términos de instalar las instituciones de funcionamiento de una democracia madura. Y dentro de ese proceso, la configuración del quinto poder es realmente una piedra en el zapato, es una piedra que tenemos que quitárnosla como país, como institucionalidad. Y esa es la operación en la cual estamos, y es por eso que el correísmo en este momento apunta a tratar de detener esa claro, se trata de una confabulación, diríamos, de fuerzas nefastas, antidemocráticas a nivel global. La conexión entre Assange, entre Correa y entre Putin es una conexión perversa en esta dirección. El uso que se está haciendo del terrorismo mediático es un uso de alta sofisticación. No es una operación que no tenga financiamiento, tiene fuerte financiamiento. Sí, y está operando para neutralizar, controlar y revertir la operación de desmontaje del correísmo que se está llevando adelante. Te pido tu permiso, Felipe. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿y quién es de los dos es el más peligroso, poniéndole esa adjetivización como cuando se pelean dos vecinos jodidos? ¿Cuál es el más peligroso? ¿Quién tiene mejores límites hacia valores supremos, un humanismo más practicado y un desmoronamiento de todos los valores en el momento preciso de una gresca política? ¿Quién lleva las de perder, por decir algo como dicen en las barriadas populares? Exministro, buenos días y bienvenido. Buenos días. Realmente en esta confrontación entre Correa y el presidente Lenín Moreno, lo que está en juego de fondo es la existencia o no de un verdadero sistema democrático en el Ecuador. Mientras Correa, con la apariencia de un gobierno democrático, pero con la realidad de un gobierno autocrático, dictatorial, lo que hizo fue poner a su servicio y al servicio de todos sus funcionarios que actuaron violando la ley, la moral, la ética y la justicia, lo que hicieron fue armar una estructura en la constituyente de Montecristi que les permitiera, como cínica y públicamente declaró el propio Correa, meter la mano en la justicia. Y metieron la mano en la justicia no para conformarla adecuadamente al cumplimiento de la misión que debe tener la Administración de Justicia, sino para poder ocultar todas las trapacías que iban a hacer
y que en definitiva hicieron. Y la confrontación actual de Correa con el presidente Lenín Moreno, en mi criterio, se debe justamente a que Lenín Moreno ha querido reinstitucionalizar al país. Está tratando de recuperar lo que es la independencia entre las funciones del Estado para que la administración de justicia, la función judicial en este caso, actúe con absoluta transparencia. Y dentro de ese esquema, obviamente, están saliendo a relucir una serie de actos de corrupción de Correa y de muchos de sus funcionarios, algunos de los cuales están ya tras las rejas, lo cual a Correa lo ha llenado aún más de odio contra quien ha permitido esto, que es Lenín Moreno. Y por eso tratan de desestabilizar el gobierno de Moreno con esta serie de imputaciones, de inculpaciones de lujos que supuestamente se habría dado en Ginebra, en el ejercicio de su función internacional, etcétera. Pero el fondo del asunto es el resentimiento y el odio por permitir que se transparenten los actos de corrupción y de ilegalidad que se cometieron en el gobierno de Correa. ¿No cree usted, doctor Vladimiro Álvarez, que yo digo tal vez con la intervención contundente de la nueva fiscal, las cosas entren en una mejora de las actividades desleales, duras, drásticas que puede inventar un Rafael Correa resentido? Y entonces la fiscal, no por hacerse al lado de Moreno, sino porque ella tiene material, cualquier cantidad para condenar a Correa más que a Moreno, pienso yo que ella podría tener la última palabra en esta contienda. No sé cómo preguntarle de otra manera, doctor. Considero que la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado titular es un avance en el empeño del país, en la necesidad del país, porque las investigaciones respecto a posibles delitos o ilegalidades cometidas en el pasado o que se estén cometiendo o pudieran cometerse en el futuro, la designación de Diana Salazar es un acto de confianza que la ciudadanía puede tener en ella, porque ha demostrado en su función anterior, ha demostrado que ha actuado con valentía, con capacidad, con conocimiento de la ley, y ha sabido resistir las presiones que indiscutiblemente y amenazas que indiscutiblemente habrá recibido para favorecer a determinados imputados o no, que finalmente ella terminó acusando. Yo creo que la designación de ella pudiera ser una garantía de confianza para que la ciudadanía crea que las decisiones que ella tome para impulsar el conocimiento de la verdad, que es lo importante, lo hará sin ajustarse a ningún compromiso con absolutamente nadie, ni con Correa, ni con Lenín Moreno. ¿Declinará, Felipe, la destreza, la ferocidad de, en este caso, del expresidente Correa, el instante en que entre a manejar la situación desde el lado de la fiscalización propiamente dicha,
con casos y temas visiblemente adversos a la conducta moral del expresidente Correa? Bueno, un saludo primero al doctor Álvarez en Guayaquil. Siempre es un gusto escucharle. Yo creo que el problema digamos, la idea de la traición es la idea que moviliza el correísmo para descalificar a Moreno, sus adversarios, para deslegitimar a Moreno y tratar de generar el caos. Yo siempre me pregunto, frente a la transición que ha vivido el Ecuador, a la compleja transición que ha vivido el Ecuador, esta transición con ruptura, esta transición con parricidio, ¿no?, de Moreno a Correa, si a Moreno le quedaba algún otro destino que no fuera la ruptura, ¿no es cierto? Si era posible la lealtad hacia Correa y la condición de una transición hacia, digamos, basada en la lealtad a Correa, en el elogio permanente al legado de Correa, en la exaltación de la figura del caudillo, era la subordinación del gobierno de Correa, del gobierno de Moreno, a toda esa estructura de poder que se había montado. Entonces yo creo que, digamos, frente al discurso de Correa, lo que hay que levantar es la idea de que Moreno no tenía otro destino que romper con el caudillo para generar un proceso político propio y redemocratizar el Ecuador. Entonces a mí me parece que la ruptura entre Moreno y Correa es una ruptura que le abre la posibilidad al Ecuador de redemocratizarse. Pero es un proceso muy complicado, como decía Julio, y como Mientras señalaba. tanto, ¿qué puede ocurrir? Sería la pregunta. Lo que puede ocurrir es, yo creo que hay que exigirle al gobierno de Moreno, firmeza, claridad, contundencia en todos los ¿En qué aspectos? En todos los pasos que tiene que dar para redemocratizar el país, y que se cumpla esta promesa inicial suya de una cirugía mayor contra la corrupción. Y me parece que ayer se dio un paso importantísimo, el nombramiento de la nueva fiscal por unanimidad, y yo quiero subrayar esto, es por unanimidad de todo el Consejo de Participación Transitorio. Eso significa un consenso nacional de alguna manera. Sí, bueno, el consenso que pueda generar el Consejo de Participación, la figura de Julio César Trujillo, digamos, el peso moral que tiene la figura de Julio César Trujillo en las actuaciones del Consejo, y haber puesto en la Fiscalía a una persona que da una confianza, digamos, que da una certeza de que va a ir en la dirección que el país requiere para reinstitucionalizarse. Entonces yo creo que todas estas actuaciones, toda esta ofensiva del correísmo expresa lo que ya se ha dicho, lo que ha dicho Julio, lo que ha dicho el doctor Álvarez, detener este proceso, este intento complejo, difícil de redemocratización, de reinstitucionalización, y apostar a la desestabilización y ver qué pasa en la desestabilización, porque tampoco creo que el correísmo tenga una estrategia clara. Ok, desestabilizamos, le tumbamos. Ya no tiene instrumentos. Le tumbamos a Moreno. Para desestabilizar a Moreno. ¿Y después qué? ¿Elecciones, muerte cruzada, qué? O sea, yo no veo en el horizonte una estrategia política que justifique la desestabilización si es que yo tuviera toda la fuerza, toda la capacidad para volver al gobierno. Quiere presentarse así hoy el correísmo como la fuerza ganadora, y por lo tanto la fuerza que, si se abre un proceso electoral, eventualmente un proceso electoral, podría llegar de nuevo al poder. Pero me parece que es más bien desestabilizar, es un juego muy desigual. ¿Cómo? ¿Inequitativo? No, es un juego sin estrategia última, es un juego para pescar a río cortoplacista, aventurero. A río revuelto, a ver si por ahí nos resulta una estrategia y paramos este proceso, ¿no? Julio. Bueno, sí, yo diría que es una visión cortoplacista, pero no se queda, yo creo, solamente ahí. Yo creo que en el fondo es cómo reponer sobre sus pies al correísmo, que ha sido duramente golpeado en esta fase y que podría ser aún mucho más golpeado.
Yo creo que están de por medio en juego. Pero se reactiva el correísmo. Mira, solamente en Quito, sí. 40%. Bueno, ese es el votos para Luisa Maldonado y Jorge Yunda, que quiere hacerse el tiernito de que no pasa nada con Correa. Ese es el dato electoral, que es una señal de que en realidad el correísmo está presente, de que el correísmo no ha sido completamente erradicado, desplazado, está allí presente. Entonces, si esta es una operación de desestabilización, podríamos decir cortoplacista, en el sentido de que no se ve claramente cuál sería el escenario en el caso de que esa operación tuviera éxito, en el caso de que se llegara a desestabilizar, desmontar al presidente Moreno, no se ve cuál sería el escenario factible, pero es una desestabilización porque se ve en la operación de Moreno una intervención que podría allí sí modificar estructuralmente las condiciones que permiten la reproducción del correísmo. Yo creo que ese es el objetivo de la intervención y por lo tanto recuperar desde cualquier forma las condiciones propias que caracterizaron al modelo correísta. Esto es el estadocentrismo, el hiperpresidencialismo, el rentismo, el gasto público dispendioso y sin disciplina, porque lo que está haciendo este rato la política económica de Moreno es disciplinar el gasto público, es disciplinar la economía. Y eso, por supuesto, que tiene un costo social, en el sentido de que es una operación de restricción del uso de los recursos. Y eso es afectar en el corazón mismo al modelo correísta, porque el modelo correísta es un modelo que se sustentaba sobre el gasto dispendioso para satisfacer demandas, generar adhesiones y relegitimar su mismo modelo y su misma operación. Entonces, creo que sí es una operación desesperada este rato por desestabilizar, que no tiene clara cuál es la consecuencia, hacia dónde podría conducir, cuál sería el escenario, pero sí hay en el fondo una convicción de que debe ser detenido el proceso impulsado por Moreno. ¿Con qué intenciones de plática, de diálogo, de debate podemos cerrar por esta vez el primer estuche, doctor Vladimiro, para volver a retomar las cosas con un poquito más de tiempo y seguramente con consideraciones adicionales muy importantes y fecundas en el debate? Bueno, yo creo que la estrategia que se ha seguido para desprestigiar y desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno por parte de Correa y sus seguidores es la misma estrategia que Correa siguió durante su régimen. A todo aquel funcionario, a todo aquel juez, a toda aquella persona que de alguna manera se atrevía a discrepar con sus criterios o a no obedecer sus órdenes, luego les seguía un proceso de castigo, de alguna manera, que en el caso de funcionarios o de jueces muchas veces terminaba con la destitución y en algunos casos con el enjuiciamiento penal y la persecución judicial, con lo cual sembraba un ejemplo ante los demás funcionarios y jueces para que nadie se atreviera a desobedecer sus órdenes. Yo creo que en este caso la estrategia es similar. Si llegara a desestabilizar realmente al gobierno y llegara a un nuevo proceso electoral o de designación de funcionarios, los nuevos funcionarios que surjan después del resultado de esa estrategia estarán nuevamente sometidos a las órdenes y a la disciplina de quien autoritariamente, ahora desde el exterior, pretende imponer su propio prestigio, diríamos entre comillas, sus propias órdenes, sus propias estrategias. Yo creo que hay que descartar definitivamente la posibilidad de acogerse a las denuncias
realizadas luego de una investigación y de resaltar cuál es la verdad por sobre todas las cosas, y fortalecer el sistema democrático con autonomía de las funciones del Estado y con valentía en el ejercicio de cada función. Muchas gracias por esta nueva contribución para con la democracia. Señoras y señores, ustedes recuerdan que hace algunas semanas, en plena campaña electoral, nuestra estación atinó convocar a respetables nuevos valores de la política quiteña, de la política nacional. Y entre los cuatro era nuestra intención cuajar una especie de alianza que habría determinado otras circunstancias en favor naturalmente de la capital de la República. Pero como explicarán después mis invitados, Pablo Dávalos, César Montúfar, Juan Carlos Solines y Juan Carlos Holguín, aquí presentes a partir de este instante, explicarán a la ciudadanía qué es lo que no motivó el objetivo fundamental que nosotros habíamos acuñado, pero que no lo denunciamos porque nos era tremendamente delicado. Así es que les veo a la vuelta. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Atención, constructores! Llegaron los